Hola, soy Marta Llano, soy presidenta del Clúster de Industria Creativa de Asturias y bueno, he venido a presentar la charla de Orlán García sobre un exoesqueleto que va a ayudar a personas necesitadas. Queremos mandar un saludo a Cometcom y al Ayuntamiento de Gijón. Lo primero que voy a pedir a las dos chicas de ahí atrás que se acerquen un poco porque voy a enseñar ciertas cositas que vais a poder tocar. Sí. Vosotras dos, acercaos un poquito más, que no tengo problema. Y darte las gracias por... sentaros por aquí. Paraos por aquí. Sí. Darte las gracias por la emocionante presentación que has hecho de mí, que no es para tanto. Lo que nosotros hemos hecho con Coronavirus Maker es gestionar su organización. Más de 25.000 personas al final de la pandemia hemos estado trabajando, que yo solo he hecho coordinar junto a mucha gente más, pero esto ha sido un trabajo nadie se tiene que llevar los méritos porque esto lo ha hecho la comunidad y no solo una persona o una asociación, ¿no? Pero bueno, lo que me corresponde, si quieres empezamos con las diapositivas, ¿vale? Es un error garrafal que siempre comento: dar nombre a las conferencias y siempre equivocarme, sí. Vamos a hacer una cosita antes de nada, que es los periodistas los fotógrafos que quieran hacer un par de minutos. Esto lo tenéis que haber visto después de la presentación, pero bueno, si quieres acercar un poquito. Y luego os explico qué es esto, ¿vale? Sí, tranquilo, después vas a tener tiempo. Por temas de protocolo de periodismo no hemos tenido que hacer antes, pero bueno. ¿Quién carajo soy? Esa cosa fea que tenemos ahí, que no se ve muy bien, soy yo. Para los que no me conozcáis, me llamo Orlán García, nombre de pila, García, en español, en castellano más bien en este caso. Más conocido como el Elfo 3D, el Elfo Master en Twitch, ¿vale? Tengo 23 años, desde los últimos 7 me he dedicado a la impresión 3D, más en concreto al tema de protésica, ¿vale? Y elementos de movilidad para niños pequeños. Quiero aclarar que soy Asperger y soy disléxico. Una combinación cerebral mortal, como bien se dice, para los que seáis fanáticos de la corrección ortográfica, ¿vale? Porque la charla se debería llamar 3D Printer for Life, o sea, por la vida. Y me equivoqué y la F era solo confundir con la V. Culpa mía, obviamente, ¿vale? ¿Qué más comentaros? En toda mi vida maker, ¿vale? Tengo piezas impresas en 3D, tanto médicas como artísticas, en todos los continentes del mundo, incluyendo el Polo Norte y el Polo Sur en las expediciones correspondientes, tanto del ejército español como del ejército colombiano en el Polo Sur, ¿vale? Y una pequeña cosa que también es conocida por un reto personal mío, una pieza, un elemento de utilería en industria en la Estación Espacial Internacional, la primera pieza testeada impresa en 3D en la Tierra, mandada en un transbordador soviético de Rusia, ¿vale? Que fue la primera pieza 3D civil hecha por una organización, o sea, por un civil y no por una organización empresarial, ¿vale? O una agencia espacial. Por ende, creo que estoy en todos los puñeteros lados, ¿cómo no? ¿Vale? Y bueno, os vengo a presentar MH Maker. ¿Qué es MH Maker? Es una ONG constituida hace 3 años, para dar cabida en un proyecto internacional en Afganistán, ¿vale? Simplemente se creó por eso y por tener un FIFA al que echar las culpas, y no solo a mí, cuando algo falla. Nació hace 3 años, corresponde al Open Source Hardware, ¿vale? Todo lo que nosotros hacemos dentro de la ONG es liberado para que en cualquier parte del mundo se pueda replicar, cuanto más bajo coste mejor.
El nombre de la ONG es MH Maker Help, ayuda para personas sin algún miembro, ¿vale? Pero nuestro público objetivo son los niños pequeños, porque desde que naces hasta que cumples los 23 años, 24 según qué género seas, esa genética tengas, se tienen que cambiar las prótesis cada 6 meses. Y pagar 10.000, 15.000 euros cada 6 meses creo que está en el bolso de muy pocos. O tienes la suerte de contar con un Estado como el Estado español que te subvenciona las prótesis al 50%. Pero aún así, la economía se resuelve. ¿Vale? Bueno, espera. Antes de nada, decir que las prótesis que nosotros trabajamos, ¿vale? Son 100% personalizables, tanto en color, tamaño, estética, largo, etc., ¿vale? En este caso, en estas fotos, tenemos dos tipos de prótesis, una de mano, ¿vale? Que cuenta que te hayan cortado los dedos con un accidente de trabajo, hayas nacido sin ellos una malformación genética. Y esta pequeña cosita de aquí es una prótesis transfemoral diseñada en colaboración con una empresa, con una persona tailandesa y testeada por nosotros. Y en el caso de que si la queréis ver en persona, ¿vale? Con mucho cuidado, no se rompe, pero a lo mejor nos deben intentar a la suerte. Aquí hay muchas prótesis que vais a ir viendo a lo largo de la demostración. ¿Cuánto diríais que cuesta esta prótesis, tal cual la tenéis? Moveros, chuchus. No vale. Más o menos. Una prótesis transfemoral de este estilo vale 25.000 euros en Bruto, ¿vale? Porque tiene juego, emula, aunque chirrías por el viaje que venir desde Burgos con esto, al final hasta. Emula el 100%, lo más realista posible, con impresión 3D, el movimiento de la rodilla humana, ¿vale? Esta prótesis, para los que tengáis impresora 3D, reconoceréis este perfil. El Ender 3, el perfil de donde lo hemos sacado, ¿vale? He desmontado el Ender 3 para traer una prótesis de la aquí. ¿Vale? En total esta prótesis puede rondar con tornillería, horas de impresión, si queremos cobrar las horas de impresión, ¿vale? Unos 50 euros. Esto lo que nos permite, la impresión 3D lo que nos permite es democratizar, ¿vale? Todo el tema de prótesis. Una transfemoral, la más simple del mercado, la más fea del mercado, literalmente, que es más fea que pegar a un padre con un calcetín sudado, vale 10.000 euros, ¿vale? Y en esto, unos 50 a 100 euros, ¿vale? Hemos puesto ahí 50 euros por poner una cifra. Y quedaros con ese juego de rodilla, porque después vais a ver una cosita muy interesante. Y tenemos que tener en cuenta que si nos tiramos a lo estético, que a día de hoy lo estético en la sociedad es lo más importante, podemos tirar a hacer covers para cambiar. En este caso sería un cover delantero. En este caso no se puede sacar porque el perfil es demasiado pequeño, pero imaginaros que este es el cover delantero, ¿vale? Yo cojo y le meto el logo. Y puedo estrenar prótesis arriba. También se puede adaptar esto a prótesis de ortopedia para cubrir la tibia e incluso el brazo, ¿vale? Y es tan fácil como hacer un gesto y se vuelve a todo, ¿vale? En total esta prótesis lleva unas 5.000 horas de diseño, tanto por la persona tailandesa como por mi parte, al cual le agradezco desde aquí, que creo que me verá, la paciencia que habrá tenido con un experto de todo. Pero bueno, aquí la prótesis blanca es una modificación de Fernando Rivas, ¿le conoces, Alba? Que es un genio. Cuando digo genio, es un genio. Se dedicaba antes de la impresión 3D al tema de fotovoltaicas, de energías renovables y de democratización de la energía. Me conoció y se enamoró de las prótesis. Por desgracia para él, pero bueno. Bueno, en este caso nos permite la impresión 3D, el valor que nos da la ONG es modificación de las prótesis 100% personalizables y que en un día una persona tenga una prótesis. En un día.
¿vale? Tened en cuenta que hay que escanear el muñón, hay que hacer un proceso que en las ortopedias tal cual dura 3 días, más después la fabricación de la prótesis. Nosotros rondamos entre un día o 2 como periodo más extenso para fabricar la prótesis, ¿vale? Si queréis pararme en cualquier momento a preguntar cualquier cosa, podéis hacerlo, cualquier. O sea, si quieres preguntar algo, el chico que está haciendo las fotos y demás, podéis preguntar. Y en Instagram, si quieren preguntar cualquier cosa, que lo hagan, no hay problema. Y el porqué de los niños. Esto va a ser una experiencia personal un poco rara. El síndrome de Asperger que sufro, diagnosticado hace poco además, me hace ser un poco más infantil de lo normal, aunque muchas veces me lo llevo al terreno emocional. ¿Y por qué? Porque yo de pequeño no sufrí una amputación traumática, pero vi cómo gente ayudaba a mi abuela, que por desgracia necesitaba ayuda en ciertos momentos, y como compensación a la sociedad que ayudó a mi abuela, yo estoy intentando ayudar no a los abuelos, que por bien, sino a los más pequeños y a los más desprotegidos, como son los niños, ¿vale? En este caso, también por los costos de una prótesis, los niños tienden a ser los más desfavorecidos en temas de prótesis. La primera prótesis se tarda en fabricar unos 6 meses entre modificaciones de los muñones y demás. Suelen ser feas como un demonio. Y pasados 6 meses después de la primera, que suelen ser sobre todo meses de dolor, de molestar, de molestias y demás, empiezan a ser más o menos personalizadas tanto en estética, color y sobre todo en que no suelen hacer tanto daño. Es una prótesis siempre puesta, ¿vale? A partir del año, ¿vale?, que es cuando se empieza ya a personalizar, ya se hacen las prótesis ex proceso para ese niño, ¿vale? Aumentando y cambiando la copla del muñón, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que en un periodo de 3 a 6 meses cambia la fisionomía del niño, tanto que de un mes para otro el niño ha podido crecer 15 centímetros y una prótesis quedarse arruinada en centímetros, ¿vale? A partir de los 2 años más, 2 años y medio, 2 años 6 meses, ¿vale?, la prótesis final ya hay. ¿Qué llamo prótesis final entre muchas comillas? Una prótesis que se va a replicar y modificar lo mínimo para que cueste menos, ¿vale? Muchas cosas cuesten. Y a partir de los 3 años ya suelen ser prótesis finales, como la de 2 años y medio, 2 años y pico, pero ya se pueden personalizar colores, formas, añadir cualquier cosa, funcionalidad. O sea, estamos hablando de un periodo de 3 años para tener una prótesis final, o sea, usable, sin molestias, sin todo. Nosotros conseguimos ese periodo en 6 meses. ¿Por qué? Por eso, ¿vale? Aparte, ¿es lógico meternos estos berenjenales? No lo sé. Pero ¿involucra el gasto de dinero para las familias? Tal vez. En total, en 3 años de adaptación de las prótesis, una familia se puede gastar en torno a un cuarto de millón a medio millón de euros, pagando la totalidad de las prótesis, ¿vale? Por muy fina que sea, incluso de mano, que suelen ser las más económicas. Entre muchas comillas es lo más económico, ¿vale? Imaginaros en una transfemoral de cadera, ¿vale? La transfemoral de cadera es una amputación traumática, una amputación genética, dejando solo la cabeza del fémur, ¿vale?, donde se une la cadera. En ese caso no tiene sentido. No puedes levantar la pierna, no puedes levantar la prótesis y se necesitan electrónicas, servomotores y demás, que esas prótesis suelen costar, las buenas, las que te permiten hacer una vida completa, en ortopedia 1,5 millones, más o menos, ¿vale? Creo que a día de hoy muy pocas familias a nivel nacional se lo pueden permitir. Y ya no hablemos en países subdesarrollados económicamente hablando, como México, Bolivia, Afganistán, Marruecos, Sahara
no se lo pueden permitir. Y aquí tenemos más o menos una gráfica. No he puesto costos porque puede variar desde una prótesis que me cuesta 10 euros fabricarla, a una prótesis estética que me cuesta 36 céntimos en material, ¿vale? Que a eso ya llegaremos. En la línea blanca somos nosotros en gastos económicos para desarrollo de prótesis. Cada punto que vemos en la gráfica significa un periodo de 6 meses, ¿vale? Pasados 3 años, nuestras prótesis llegan a costar céntimos fabricarlas en temas de materiales. ¿Por qué? Lo único que solemos cambiar, a no ser que se rompa algo, es a la copla de muñón y se tardan, como mucho, lleva 100 gramos de plástico, que son 2,15 euros fabricar en material. Estamos siempre hablando de material. Nosotros no cobramos a nadie, ¿vale? Porque las horas las regalamos y el filamento, por suerte, tenemos un sponsor que nos lo permite. Y las oficiales suele haber una fluctuación de miles de euros entre una a otra. La segunda prótesis es la más costosa. ¿Por qué? Porque se tiene que personalizar más que el resto, ¿vale? El resto son cambiar la cabeza del muñón y demás. Claro, sí, es fibra de carbono o fibra de vidrio o materiales muy costosos. Y se suele incrementar tal cual llegan al periodo de 3 años, 4 años. Porque ya la persona ya se ha adaptado a la prótesis, ya se ha adaptado a ser una persona amputada y suele demandar más funcionalidades, ¿vale? Servomotores, cambios de los covers de las prótesis. Y bueno, ¿qué proyectos tenemos dentro de la ONG? Claramente está el I+D+I, NHMTP, ¿vale? Diseños, rediseños, mejoras, agregar servomotores a todo, servomotores al empleo. También tenemos el proyecto de divulgación científica de impresión 3D en colegios, institutos y FP, NH Futura, ¿vale? Y también tenemos Chemobox TIC. ¿Sabéis qué es las Chemobox? Para explicarlo. Vale, Chemobox es un proyecto traído de Portugal, de Brasil, y se apuntó aquí por un niño que por desgracia ha fallecido, donde los padres solicitaron una caja de superpoderes para que su niño no tendría que ver el asqueroso color de la tinta. ¿Qué ventajas tiene una Chemobox frente a la bolsa completamente vacía? El impacto psicológico del menor. Estamos hablando de que el placebo es uno de los mejores tratamientos psicológicos que existe para cualquier persona. Y ya hablamos de niños muy pequeños, desde meses hasta adultos como yo. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Nosotros entregamos Chemobox en Bolivia, Perú, Afganistán, y en España hemos implementado en casi todos los hospitales, pero no nosotros fabricamos como tal, no lideramos el proyecto, ¿vale? Nosotros nos sumamos a un proyecto ya existente, dándole un pequeño empujoncito, no voy a decir que absurdamente grande, no, todo lo contrario, ¿vale? Nos sumamos al proyecto ya existente. Pero le damos el toque especial, que soy yo, porque me suelo disfrazar de gato, ¿vale? Con un pequeño collar que lleva un cascabel que es un mastillo y actuar, ¿vale? Y me suelo tirar cerca de las 2 horas, 3 horas jugando con cada niño que envío que tiene tratamiento en color. Porque la gente se piensa que un niño en tratamiento en color con un vaso de cristal, ¿no? Que si lo tocas se corta y se rompe.